Un saludo a todos. En este video vamos a revisar lo que corresponde a las citas en el documento del trabajo final de graduación para la maestría de gerencia de proyectos. El modelo de citación que nosotros utilizamos está alineado con lo que indica la American Psychological Association o Asociación Americana de Psicología, APA, en lo que corresponde a la séptima edición. Entonces, en este video vamos a trabajar únicamente lo que corresponde a citas. Entonces, en el tema de citas tenemos las denominadas citas textuales que trabajan de dos maneras. La cita que utiliza directamente entre paréntesis que vemos a la mano izquierda en la parte inferior, que es la tradicional donde se coloca entre comillas lo que se está tomando textualmente del autor y se coloca entre paréntesis el apellido, el año y la página. Pero también está la cita textual que es narrativa, en donde, si bien se coloca entre comillas lo que textualmente estamos tomando del autor, el autor no necesariamente tiene que quedar dentro del paréntesis, sino que puede quedar afuera de manera narrativa. ¿Por qué? Porque el estilo de redacción permite construir una idea completa colocando al autor afuera. Ahora, dentro del tema de citas narrativas, podemos tener varios ejemplos y formas de construcción. Entonces esto es un poco diferente al concepto que siempre se ha manejado, que las citas textuales es únicamente colocando entre comillas y toda la información en el paréntesis después de la cita. Cuando en este ejemplo claramente nos muestra que podemos utilizar formas de narración y de redacción en donde estamos utilizando el mecanismo de una cita textual, pero podemos utilizar de diferente manera los componentes del apellido del autor, el año y la página. Véase, por ejemplo, en el caso del ejemplo 2, en donde el año ni siquiera se encuentra dentro de paréntesis, sino que puede utilizarse afuera, pero igual dentro de la misma frase se ven los tres elementos, año, autor y página. Con eso se puede completar la cita textual. Luego, tomando un ejemplo en el tema de corporaciones, es como un caso o una excepción a ciertos elementos de cómo redactar. ¿Por qué? Porque cuando hacemos la cita de paréntesis de corporaciones, la primera vez debemos usar todo el nombre de la corporación y entre corchetes colocamos las siglas. Pero una vez que ya hicimos la primera, las siguientes citas se pueden utilizar únicamente con las siglas. Cuando es narrativa pasa un caso similar. La primera vez vamos a mencionar toda la corporación y entre paréntesis quedarían las siglas y el año, y en las siguientes citas únicamente podemos utilizar las siglas. Como normalmente recomienda APA, que la primera vez que se menciona una corporación que se puede resumir su nombre en siglas, se utilice completo y posterior se utilicen únicamente siglas. Ahora, una cuestión o un punto importante que incorporan las normas APA 7 es el tema de las comunicaciones personales. Las comunicaciones personales se pueden utilizar dentro del documento, pero no ocupan colocarse en las referencias bibliográficas en el capítulo 7 del documento. Entonces veamos el ejemplo. Se coloca entre paréntesis lo que la comunicación personal se obtuvo, se coloca el apellido de esa persona, se coloca la inicial del nombre, punto, luego una coma, se indica que es una comunicación personal, coma, y la fecha completa, vean que es la fecha completa, día, mes y año, en el cual se da la comunicación personal. Ahora, una comunicación personal no únicamente es una conversación, sino que pueden ser emails, pueden ser mensajes de grupos de WhatsApp, pueden ser mensajes personales de foros, de grupos públicos. Entonces, toda aquella comunicación que se puede considerar hasta informal puede ser considerada dentro del documento como una comunicación personal. Pero señalo nuevamente, esta comunicación no se incorpora a las referencias bibliográficas del capítulo 7 del documento. Únicamente queda a nivel de la redacción dentro del documento. Ahora, pasamos a la parte de las citas parafraseadas. Las citas parafraseadas son aquellas en las cuales no se coloca directamente lo que el autor menciona, sino que lo que se utiliza es que a partir de la comprensión de lo que ustedes leyeron que el autor estaba tratando de decir, ustedes realizan la interpretación manteniendo la idea original,
y la incorporan dentro de su documento. Ahora, la manera en la cual se puede colocar la cita es semejante también a cómo se realiza la cita narrativa y la cita entre paréntesis. ¿Por qué? Porque puede ser que primero se utilice el parafraseo y se coloque entre paréntesis apellido y año. No aparece el número de página si no precisa por cuánto puede ser una idea general de todo el documento. Pero si ustedes quieren precisar directamente en qué página se localizaba la información, también la pueden agregar poniendo el año, coma y los números de página. Pero también se puede hacer de manera narrativa porque se puede indicar primero el autor, el año, se indica el parafraseo y posterior, si también consideran relevantes, se colocan los números de página, los cuales no son obligatorios. Pero cualquiera de los ejemplos utilizados en la primera lámina que vimos con respecto a las citas narrativas también es aplicado a las citas parafraseadas. Se recomienda en el documento sobre todo trabajar con citas parafraseadas y no tanto citas textuales, porque en esta parte sí les doy el consejo. No es bien visto, de cierta manera, que solo utilicen citas textuales y menos que, por ejemplo, como en el capítulo del marco teórico, que requieren de investigación en diferentes fuentes, solamente coloquen lo que los autores dijeron o solo construyan su marco teórico a partir de citas textuales, lo cual no es correcto tampoco, porque aún cuando los estén citando pueden tener un problema de plagio por estar utilizando o creando mucha documentación sin construcción de parte de ustedes y de las ideas que requieren, porque como veremos en un video de marco teórico, el marco teórico tiene una función muy especial dentro de los trabajos finales de grabación. De ahí que la recomendación es utilizar sobre todo citas parafraseadas o pueden utilizar las citas textuales haciendo una buena distribución de estas dentro del documento. Ahora, cuando tenemos paráfrasis muy largas, podemos separarlo o podemos también introducir diferentes autores dentro del mismo parafraseo, de tal manera que le dé un mejor soporte precisamente al documento que estamos trabajando. Otro caso también es el de citas de más de 40 palabras, las cuales se pueden utilizar, pero vean que en el caso de las citas de más de 40 palabras, se debe correr el margen del párrafo, y vean este ejemplo que tiene dos párrafos, donde el primer párrafo queda sin sangría, se debe correr el margen completo de todas las líneas a 1.27, que es una tabulación de las que solicita APA, y el segundo párrafo, por ejemplo en este caso, sí tiene una sangría adicional en la primera línea de 1.27 centímetros y el resto de las líneas queda al mismo margen inicial del primer párrafo de 1.27. Entonces vean el formato que se sigue. Puede ser que la cita textual de más de 40 palabras se coloque entre paréntesis, como se trabaja en el primer modelo, autor, año y números de página, pero también se puede trabajar colocando inicialmente el autor o en el año, indicando lo que este autor indica, señala o afirma, y al final se coloca el número de páginas de donde se tomó la información, siempre también que considere el formato número de página por el tipo de fuente. Si el tipo de fuente corresponde a un documento no numerado, sería el número de párrafo. Igual sucede con algunas fuentes como sitios web que si se utilizan textualmente se debería indicar el número del párrafo dentro de ese sitio web donde se ubica la información. Entonces esta es una pequeña variación en lo que refiere a citaciones. La bibliografía utilizada para crear este documento es de la American Psychological Association, que es el manual de publicación precisamente de APA en 7ª edición, que se localiza en esta dirección DOI que aquí les dejo de referencia para su estudio. Muchas gracias.